papitos, buenos días hijitos. Seguimos con nuestras clasecitas virtuales. Esta vez es el curso de personal social, cuaderno amarillo, día lunes 22 de junio del año 2020. La clase anterior hemos hablado de los hombres nómadas. Hemos conocido un poquito de ellos, cómo eran, a qué se dedicaban. Ahora vamos a hablar de los sedentarios. ¿Quiénes eran los sedentarios? A ver, los sedentarios eran unas tribus o pueblo que se quedaban en un lugar para hacerlo su hogar. ¿Cómo era eso? Era pues que estos grupos de personas, de hombres, cogían un lugar, ¿verdad? Cogían un lugar y bueno, ellos ya habían descubierto la agricultura, puesto que ellos anteriormente se dedicaban a lo que era la recolección de semillas, ¿verdad? Entonces ellos recolectaban y seleccionaban las semillas. Ellos preparaban la tierra, sembraban. Pero algunos de esos lugares que algunos de esos pueblos cogían, pues estaban cerca de unos lugares donde había agua. Pero más ellos aprovechaban la lluvia, trabajaban la tierra, sembraban y sus frutos desarrollaban y así cosechaban los mejores frutos, porque ellos los cuidaban, eran muy cuidadosos, muy inteligentes, muy buenos. Pero ¿qué pasaban con esos campos de cultivo que no aprovechaban la lluvia? Porque cada temporada es diferente. Había tiempos en que había sequía, ¿verdad? Sequía es cuando no hay lluvias, cuando se escasea, baja las aguas de los ríos, entonces no hay mucha lluvia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ellos ideaban, ¿cómo ahora hacemos para regar nuestros campos? Entonces, mira su inteligencia, cómo era de ellos, ¿ah? Ellos descubrieron cómo traer el agua de la lejanía del río hacia el lugar donde ellos habían sembrado, de sus tierras, sus campos de cultivo. Ellos empezaron a cavar y a hacer canales de regadío. Hacían en forma así de canaletas así redonditas, o de tuberías, y trasladaban el agua de la lejanía hasta el lugar donde ellos la necesitaban, hasta su lugar, su tierra de ellos, ¿verdad? Y no solo eso, mira, ve. Ellos veían las colinas, los cerros, que no eran tan enormes, pues no tan altos, unos cerros más o menos bajos, de poca altura, y ellos empezaron a hacer como pequeños caminos, así, como caminos hacia la punta, ¿verdad? Y en esos caminos labraban, y también iban sembrando sus semillas, sus semillas, hasta que llegaban abajo. Y también, cuando llovía, ellos en medio hacían como una poza en la punta de esa colina, de ese cerro, hacían como unas pozas. Cuando llovía, ahí se empozaba el agua. Y ellos con pequeñas canaletas que hacían así hacia los lados, de arriba hacia abajo, iba bajando el agüita y iba regando todo el camino de los andenes, ¿no? Y los cerritos se veían así, como con bastantes frutos, así, con bastantes plantitas, así, lo que ellos podían cosechar, pues en ese entonces lo que ellos sembraban, ¿no? Que les servía como sus alimentos. Mira, los cerros se convertían en campos de cultivo y esos eran los andenes. Ellos en ese pueblito poco a poco se iban desarrollando, pues empezaron de poco a poco, ¿no? Porque también iban, bueno, ahí vivía el padre, ¿no? Que el esposo, la esposa, los hijos, y todos trabajaban, ahí nadie perdía el tiempo. Las mujeres se dedicaban más a pastear los rebaños, a la crianza de los animales, a cuidarlos, ¿verdad? A alimentarlos, ¿no? Y algunas de ellas, ¿no? Que fueron descubriendo también la lana, por ejemplo, de las ovejas, poco a poco iban quitándole, iban trabajándola también, ¿no? Para formar así pequeños mantitos, pequeños zapatitos, lo básico, porque ya más adelante, cuando han evolucionado y ya se conocen las culturas, pues ellos poco a poco se han ido evolucionando, desarrollando, y ya pues se ve hermosos mantos. Es más, ellos en base a las plantas que ellos descubrían que pintaban, podían teñir esos mantos, y así se conoció los colores. Por ejemplo, ellos se ve en una parte de la historia que el achote, ustedes no sé si conocen el achote, cuando tú lo sobas así, tu mano queda rojo. Entonces, ellos utilizaban el achote y otras plantas para teñir de rojo.
Los colores básicos que se ve, bueno, aparte de lo que es el blanco, el crema, el oscuro, el negro, también se ve el color rojo, se conoce el rojo, no se conoce el verde también, marrón también. Esos son los colores básicos que diferentes culturas han utilizado para teñir sus mantos, para trabajar su cerámica. ¿Ve? Pero miren, ve, estos sedentarios, como les decía, cogían su propia tierra, ellos la trabajaban, sembraban, aprendieron a domesticar los animales, las mujeres a criar sus rebaños, ¿no? Ellos, existían también otros animales un poco más feroces, más salvajes, y esos los hombres los domesticaban. ¿En base a qué? En base a pequeñas, así ellos tenían como pequeñas flechas hechas de los troncos de los árboles, ¿no? Como pequeñas flechas para que, como para defenderse, también cazaban a los animales para coger su piel, tanto para alimentarse como para coger su piel para protegerse del frío, también hacían como pequeñas prendas de las pieles de los animales. Ahora, cada lugar era un pueblo, pequeños, ¿no? Después iban agrandando, porque cada pueblo era de 4 o 5 familias, y poco a poco también iban construyendo sus casas, protegiéndose del clima, ya sea del frío o del calor. Ellos elaboraban sus casas. Y no solo eso, se ha descubierto ahora que no solo hacían casas, que ellos hacían fortalezas, hacían murallas. Cuando trabajemos las culturas vamos a conocer que ellos también había una manera de conocer las matemáticas mediante gráfico, tratar de graficar y hacer sus inicios de sus letras de ellos, ¿no? En la cual ellos conocían, ¿no? Como la comunicación mediante esos gráficos. Como ellos también empezaron a sumar, a contar, ¿no? A sacar la contabilidad, ¿no? de sus productos. Por ejemplo, en aquel entonces no existía la moneda, no existía el dinero, pero ellos hacían pequeños trueques de cambiarse. Por ejemplo, este pueblo de acá sembraba papas y ese pueblo de allá sembraba maíz. Entonces, ellos se intercambiaban, los de allá le daban maíz y ellos le daban papa, ¿no? Y así ya podían ellos alimentarse de diferentes frutos, ¿no? Que cosechaba cada uno de sus pueblos, aprovechar eso, ¿no? Entonces, miren, ve, ellos, cada pueblo formaba una ciudad y eran autónomos. ¿Por qué? Porque ellos tenían su líder y poco a poco con ello iban desarrollándose, cada vez iban mejorando mediante su inteligencia, iban descubriendo cosas. Claro que en ese entonces no habían empresas, no habían pues centros comerciales, no habían ciudades urbanas como son ahora, ¿no? Eran diferentes las ciudades, ¿no? Las casas eran diferentes, las fortalezas que ahora se descubren, ¿no? Que poco a poco se van descubriendo. No existían, pues, hacían sus puertas, sus ventanas, pero no las tapaban, quedaban abiertas y no había la luz eléctrica. Ellos aprovechaban la luz de la noche, ¿no? De la luna, cuando la luna estaba pues resplandeciente, ellos hacían la ventana enfocando a la luna y la luna entraba a la luz y ellos podían así divisarse dentro de ese lugar, no estaba completamente oscuro. Y en el día también habían otras ventanas que enfocaban la parte del sol, la parte del este donde nace el sol, enfocaba con fuerza ahí y la luz penetraba dentro de sus habitaciones, ¿no? Tampoco eran oscuras, ¿ves? Era una manera de ellos tratar de idearse la forma de cómo mantenerse dentro de esos lugares sin necesidad de utilizar otra cosa, ¿ves? Solamente aprovechar lo de la naturaleza, nada más. Entonces esos eran los sedentarios. Los sedentarios ya eran pueblos formados por personas que aprovechaban al máximo todas las cosas que les daba la naturaleza, ya sea la lluvia, el sol, de la oscuridad también la luna, aprovechaban la tierra, recolectaban las semillas, hacían sus propias herramientas. Y también, como les digo, cada pueblo era autónomo, tenía su líder, ¿no? Y ese líder ponía sus normas también, sus reglas, ¿no? De cómo ellos iban a manejarse, ¿no? Ellos no eran un pueblo desordenado, eran ordenados, sabían en qué momento trabajar, qué momento alimentarse, qué momento descansar. Y también habían otros pueblos que los atacaban, ¿no? Y ellos sabían defenderse, por eso habían guerrillas, también habían guerreros, en las cuales ellos también tenían sus herramientas que la aprovechaban en base a madera, en base a piedras. También cogían cosas de la naturaleza, de huesos, como hablábamos la vez en el tema anterior, ¿verdad? Los huesos también los tallaban y también hacían sus herramientas para defenderse, ¿no? De otros pueblos, ¿no? Que querían invadirlos y querían quitarle lo que ellos tenían, ¿no? Como también de animales salvajes que en ese entonces también venían
a querer invadir su lugar, ¿no? Entonces ellos también los hacían correr con sus herramientas, ¿no? Entonces también habían ciudades o pueblos de familias que se unían, ¿verdad? Para defenderse también de eso, y eso le llamaban la polis. Entonces nosotros como actividad vamos a ver cómo eran los pueblos sedentarios, ¿no? Ese es uno. Y segunda sería, ¿qué descubrieron ellos? ¿Qué de nuevo descubrieron? ¿Qué idearon? ¿Qué hicieron ellos para que su pueblo no se quede ahí, ¿no? Y salga, ¿verdad? Y salga, se desarrolle y poco a poco evolucione y mejore. Y en tercero me vas a pegar imágenes de unos pueblos sedentarios, de familias sedentarias, donde se ve que el padre, la madre y los hijos todos están trabajando, ¿verdad? Para tratar de mejorar día a día, así como lo hacemos nosotros también ahora, hijitos, ¿no? Que padre, madre, hijos, todos trabajan para que el hogar se supere y seamos cada día mejores seres humanos, mejores personas, ¿no? Y en base al amor y a la unión. Les deseo mucha suerte.